Bien, comenzamos el siguiente tema, hermanos. Se titula Desmintiendo la mentira del día de reposo. Padre bendito, Rey eterno, suplicamos que nos dé de su palabra, de su luz y de su verdad, para compartir eso en estos estudios, Padre eterno, para compartir su palabra, su luz y su verdad. Y que sea eso, Padre eterno, su palabra, su luz y su verdad, la que entre a los oídos, a la mente y al corazón de las personas que reciban estos estudios. Les suplicamos todo esto, Dios eterno, en el nombre poderoso y bendito de su Hijo, nuestro Dios, Yeshua. Y comenzamos directamente con las citas, hermano. En Génesis capítulo 2, en los versos 1 al 3, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es muy claro en decir que Dios reposó el día séptimo y que bendijo y santificó ese séptimo día. Es claro que para este tiempo aún no existían los judíos. Digo esto porque muchos dicen que guardar el sábado es un mandamiento judío o que es un mandamiento para los judíos, pero aquí aún ni siquiera existían los judíos ni ninguna de las 12 tribus. Es claro que el sábado, que es el séptimo día, se guarda porque es el día que Dios bendijo y santificó. Nada tiene que ver que digan que es un mandamiento judío o que es para los judíos. Repito, aquí no existían los judíos ni ninguna de las 12 tribus. Ni es un mandamiento dado por los judíos, ni es un mandamiento solo para los judíos. Es un mandamiento dado por Dios y es mandamiento para todo su pueblo. Esto es así según la Biblia. Y también, según la Biblia, quien bendijo y santificó al séptimo día fue Dios, no los judíos. Y quien reposó aquí en Génesis en el séptimo día, igual fue Dios, no los judíos. ¿Cómo iban a reposar aquí los judíos si no existían? Es claro, reposar el séptimo día no es un mandamiento judío, ni es un mandamiento solo para los judíos. Y es claro también que los judíos no bendijeron, ni santificaron, ni reposaron en el séptimo día aquí en Génesis. Quien bendijo, santificó y reposó en el séptimo día fue Dios. Esto es claro en la Biblia. Es claro que guardar el séptimo día es un mandamiento de Dios, no es un mandamiento judío. Y si aquí en Génesis no existían los judíos ni ninguna de las 12 tribus, ¿a quién se le estaba dando este mandamiento aquí en Génesis? Es claro que a los judíos no, porque los judíos no existían. El mandamiento era dado igual que hoy para todo el que quería obedecer a Dios. Y todo el que obedece a Dios es su pueblo. No olvide que Dios dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Y que Adán, Noé y Abraham y todos los que vivían antes de Moisés no guardaban el día de reposo porque no había ley escrita de Moisés. Bueno, primero, igual, no olvide que la ley solo la escribió Moisés, pero es una ley dada por Dios. ¿Y cómo dio Dios esa ley? Claro, la dio de manera oral a Moisés, así como dio los mandamientos de manera oral desde que creó al primer hombre en la tierra, a Adán, cuando le dijo que no comiera de un árbol. Obviamente eso no se lo dijo escrito en ningún lado, eso se lo dijo de manera oral, y Adán no debía esperar hasta que viniera Moisés y escribiera una ley para cumplir ese mandamiento. Es obvio que no es así, ¿verdad? Y lo mismo con el mandamiento de no matar, que fue por lo que Caín llevó su sentencia, porque él no cumplió el mandamiento de no matar y mató a Abel.
Y asimismo, los 10 mandamientos ya estaban dados por Dios de manera oral desde antes que viniera Moisés a escribir la ley. Por lo que los 10 mandamientos se guardan desde antes de Moisés, desde el primer hombre, Adán. O no me diga que cree que antes de que Moisés escribiera la ley no estaba mal y les era permitido robar, matar o adulterar. Claro que no. ¿Por qué? Porque ya existían los 10 mandamientos dados por Dios de forma oral. Y esos 10 mandamientos, por supuesto, incluyen el día de reposo. Así como ya tenían desde el principio el mandamiento de no matar, dado por Dios de manera oral, igual tenían los 10 mandamientos donde el día de reposo estaba como mandamiento, día que, como ya lo vimos, es bendecido y santificado por Dios desde el inicio de la creación. Desde el inicio de la creación ya estaba el mandamiento de bendecir y santificar nosotros el día de reposo. El ser humano debía santificar lo que es apartar de los 7 días de la semana, debería santificar, apartar el séptimo día para reposar y para bendecir a Dios en ese día, para reposar de sus obras, no para reposar el alma, era reposar de las obras, del trabajo físico. Y este mandamiento está dado igual que como dio los mandamientos desde que le dijo a Adán que no comiera de un árbol, y que sabemos que también estaba el mandamiento de no matar. Los 10 mandamientos están dados de forma oral por Dios desde el inicio de la creación. Por lo tanto, Noé, Abraham e incluso hasta Adán, ellos guardaban esos 10 mandamientos. Ellos guardaban el día de reposo. Abraham vivió alrededor de 500 años antes que Moisés. Para Abraham aún no había ley escrita por Moisés. Repito, porque aún no existía Moisés. Y la Biblia dice que Abraham guardó los mandamientos, estatutos, preceptos y leyes de Dios. Lo dice ahí mismo en Génesis, en el capítulo 26, en el verso 5 dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué mandamientos, estatutos y leyes guardó Abraham si aún no había ley escrita por Moisés? Abraham, igual que Noé y Adán, guardaban los mandamientos e incluso las leyes, como dice ahí, leyes de Dios, que por supuesto fueron dadas por Dios a ellos de manera oral. Repito, porque ahí aún no existía Moisés. Y entre esos mandamientos, por supuesto, estaba el día de reposo. Reposo que es el séptimo día, no ningún otro día, porque ningún otro día Dios bendijo y santificó. Solo bendijo y santificó el séptimo día de los 7 días de la semana. Y este mandamiento lo dio Dios de manera oral, así como le dio el mandamiento a Adán de que no comiera de un árbol. Repito, Dios bendijo, santificó y reposó el séptimo día, no ningún otro día. Si le quitamos este mandamiento a los mandamientos que dio Dios, el Dios verdadero, el Dios creador de los cielos y de la tierra, si le quitamos el día de reposo a los mandamientos de Dios, todos los demás mandamientos pueden haber sido dados o pueden darlos cualquier otro Dios falso. Por ejemplo, cualquier Dios falso puede darnos el mandamiento de no matar, de no robar, de no adulterar, de honrar a tus padres, de que no tengas otros dioses. Cualquier Dios falso te puede pedir esto o dar esto como mandamiento, pero ningún Dios falso te puede decir que reposes el mismo día que Él reposó de haber creado los cielos y la tierra. Sabemos que solo hay un Dios que fue el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. La creación de Dios de los cielos y de la tierra está conectada al día de reposo.
porque como ya lo vimos en Génesis 2, de los versos 1 al 3, dice que fueron acabados los cielos y la tierra, todo Dios lo acabó en el séptimo día. En el séptimo día Dios acabó la obra que Él hizo, este Dios. Y Él, este Dios, el creador de todas las cosas, reposó el séptimo día, dice ahí, de toda la obra que Él hizo. Y su obra fue crear los cielos y la tierra. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en Él reposó de toda su obra que había hecho este Dios en su creación. El día de reposo está conectado con la creación de Dios, del Dios que creó los cielos y la tierra. Ningún otro Dios falso puede decir que reposó de haber creado los cielos y la tierra. Esta es la importancia del día de reposo. ¿Es reposo de qué? Por supuesto, de haber creado todo, los cielos y la tierra. El día de reposo define y muestra verdaderamente quién es y cuál es su Dios. Si su Dios es el creador de los cielos y de la tierra, no puede decir que Él es su Dios y no guardar, santificar, apartar y bendecir y reposar usted el día que este Dios santificó, bendijo y reposó de toda su obra. Y este día de reposo, desde aquí, desde el principio de la creación, como lo estamos viendo en Génesis, y hasta más allá del fin de esta era, hasta más allá del milenio, hasta los cielos nuevos y la tierra nueva, este mandamiento del día de reposo se seguirá guardando hasta los cielos nuevos y la tierra nueva, porque dice en Isaías, en el capítulo 66, en el verso 22 al 23, dice: porque como los cielos nuevos, los cielos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Dios, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Dios. Dice muy claro, de día de reposo en día de reposo, aún en los cielos nuevos y la tierra nueva, se seguirá yendo a adorar a Dios en este día como lo adoramos hoy. Por supuesto, a Dios le puede adorar todos los días si usted quiere, pero hay un día que Dios bendijo y santificó para que todo ese día completo se lo dedicara a Dios. Todo un día completo para Él es el séptimo día. En los demás días tenemos que hacer nuestros quehaceres, nuestras ocupaciones, tenemos que trabajar. ¿Se le puede adorar a Dios todos los días? Sí, pero no todo el día completo, porque tenemos que ocuparnos de nuestras cosas. Pero si hay un día en el que todo el día completo está dedicado y debe ser dedicado, apartado, santificado para adorar a Dios. Y ese es el séptimo día. Y como lo podemos ver aquí, a Dios se le sigue adorando en el mismo séptimo día de reposo. De día de reposo en día de reposo, se le sigue adorando como se le adora hoy, aún hasta los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Cómo podría ser que hoy ya no se guarde ese día? Hoy aún no hay cielos nuevos y tierra nueva, pero hoy hay quienes dicen que la llegada de Cristo, que la gracia y que el nuevo pacto hicieron que dejáramos de guardar el día de reposo. Hoy ya se dejó de guardar el día de reposo por la razón que sea, pero luego, después del milenio, hasta los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿se volverá a guardar el día de reposo en los cielos nuevos y la tierra nueva? Piénselo. Yo sé que usted sabe que esto no tiene sentido. Los cielos nuevos y la tierra nueva es claro que vienen después de Cristo y después del sacrificio de Cristo. Y se seguirá guardando el día de reposo según la Biblia, según lo que estamos viendo aquí. Pero hoy, después de Cristo y después de su sacrificio, ¿ya no se guarda el día de reposo? Piénselo, analícelo y ruego a Dios que le revele su verdad. Que el día de reposo se guarde desde Génesis hasta los cielos nuevos y la tierra nueva, eso sí lo dice la Biblia, pero
que la llegada de Cristo, la gracia y el nuevo pacto hayan hecho que ya no se guardara el día de reposo, eso no lo dice la Biblia. Eso es lo que dicen hombres. Y en cuanto a Abraham, hay que agregar que él no era judío. Faltaban muchos años para que existieran las 12 tribus y la tribu de Judá. Y Abraham, sin ser judío, guardaba el día de reposo porque él guardaba los mandamientos, estatutos y las leyes de Dios, ya lo leímos. Entonces Abraham, siendo gentil, guardaba el día de reposo y las leyes de Dios. Y obedecer a Dios fue lo que lo hizo dejar de ser gentil y pasar a ser hebreo. Ahí está cómo se convierte de gentil a hebreo, así como lo hizo Abraham. Como ya lo vimos, el día de reposo tiene todo que ver con la creación, no con la resurrección de Cristo, ni con el día en que se reunían los apóstoles solo para compartir el pan. Y esto lo confirma aún los mandamientos. En Éxodo, en el capítulo 20, que es donde están los mandamientos, en los versos del 8 al 10 está el mandamiento del día de reposo. Y en el verso 11 dice claramente el porqué del día de reposo. Dice, ¿por qué en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra y reposó en el séptimo día? Lo confirma. El día de reposo hace referencia a el día que Dios reposó de toda su obra, de toda la creación. La razón y el porqué del día de reposo es que Dios reposó ese día. Repito, Dios reposó ese día. Dios, no los judíos. La tribu de Judá, repito, aún ni siquiera existía. Y esto también lo confirma el Nuevo Testamento, no solo el Antiguo Testamento. En Hebreos capítulo 4, en el verso 4 dice, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Son las mismas palabras que están en Génesis capítulo 2, verso 2. Dice aquí en Hebreos, en cierto lugar dijo, ¿en qué lugar? Ahí en donde lo leímos primero, en Génesis capítulo 2, verso 2. El día de reposo fue dado como mandamiento desde el día en que reposó Dios de sus obras, que es desde el inicio de la creación. Y como ya lo vimos, sigue vigente este mandamiento del día de reposo hasta los cielos nuevos y la tierra nueva. Y en Génesis, en el inicio de la creación, aún no venía Cristo ni los apóstoles. Nada tiene que ver el día de reposo con el día en que se reunían los apóstoles solo a compartir el pan. Se guarda el día que Dios bendijo y santificó y el día en el que Él, Dios, reposó. No se guarda el día en que los apóstoles solo se reunían a comer. Y en la Biblia no hay instrucciones ni mandamientos para guardar el primer día de la semana. Aún ni digan que hoy se guarda el primer día. ¿Cómo lo guardan si en la Biblia no hay instrucciones para guardar el primer día de la semana? Pero en cambio, para guardar el séptimo día, sí hay instrucciones específicas en la Biblia de cómo se debe guardar. Y en los 10 mandamientos, como mandamiento, solo hay un día dado como mandamiento, y es el séptimo día, no es ningún otro día. A diferencia de lo que muchos creen o les han hecho creer, el mismo Nuevo Testamento sí habla, sí dice que el día de reposo es el séptimo día, no el primero. Ya lo vimos ahí en Hebreos 4, en el verso 4. Pero vamos a ver más contexto ahí mismo. Vamos a ver desde el verso 1, donde el verso 1 dice, temamos, pues no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Dice que hay que temer si no alcanzamos a entrar en este reposo. Tristemente hoy no solo hay quienes no temen,
en el no entrar en este reposo, sino que enseñan a los demás a no entrar en este que es el reposo de Dios, porque Dios reposó en este día. El verso 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el evangelio. Dice como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. A nosotros también ya se nos ha dado el evangelio, la buena nueva, pero no nos aprovechará si no oímos la palabra acompañada de fe. La fe, no se le olvide, son obras. Puede ver ese tema en nuestro canal también. La fe no son palabras. La fe no es decir, es que lo hago por fe. No, esas son palabras. La fe son obras. Si oímos la palabra sin acompañarla de obras, sin acompañarla de guardar el sábado, eso es escuchar la palabra sin ser acompañada de fe. Y así no nos aprovechará en nada. El verso 3 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dice los que hemos creído en la palabra de Dios, en esa palabra donde habla de su reposo, los que hemos creído entramos en su reposo. Si alguien no ha entrado en el reposo de Dios es porque no ha creído en la palabra de Dios donde habla de su día de reposo. Aunque de palabra digan que sí creen, pues sí creerán una parte de su palabra, de la palabra de Dios, pero no creen en toda la palabra de Dios. Porque si creyeran en toda la palabra de Dios, ya habrían entrado en el reposo de Dios, en su reposo. Aquí dice que los que han entrado en el reposo de Dios son solo los que han creído. Y ahí mismo en el verso 3 dice, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Repito, es su reposo, el reposo de Dios. No es reposo de los judíos, ni es reposo de Cristo, es reposo de Dios. Es en el día que Dios reposó. Y aquí nos dice algo importante también, que debemos aprender, debemos tomarlo como enseñanza. Aquí dice que habrá muchos que por más que les mostremos con la Biblia que el reposo es el sábado, el séptimo día, y que hay que guardarlo, por más que se los mostremos con la Biblia, no entrarán en ese reposo. ¿Por qué? Porque es juramento de Dios que no entrarán en su reposo. Aquí lo dice. Así que no importa qué hagamos, no entrarán. Por lo que debemos aprender eso nosotros y debemos dejar de insistir a los que no quieren entrar en el reposo de Dios, porque sin darnos cuenta podríamos estar yendo en contra del juramento de Dios. El juramento con el que juró que hay algunos que no entrarán en su reposo. Y pregúntese usted, hermano, de manera individual, de manera personal, ¿de qué lado está? ¿Del lado de quienes Dios juró que no entrarían en su reposo? ¿O está del lado de los algunos pocos que faltan por entrar en su reposo, en el reposo de Dios? Porque aquí mismo dice que faltan algunos que entren en su reposo. Dice el verso 6, por lo tanto, puesto que faltan algunos que entren en él, aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, el evangelio, dice que no entraron por causa de desobediencia. Entonces, si hay dos grupos de personas, los que Dios juró que no entrarán en su reposo y aquellos algunos que faltan por entrar en el reposo de Dios. Pregúntese, ¿de qué lado estoy yo? Esto es lo que nos debemos preguntar de manera personal. Verso 4, me regreso al verso 4, dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Ya lo habíamos leído pero ahora lo estamos leyendo con su contexto. Y el mismo Nuevo Testamento aquí nos está diciendo que el reposo es el séptimo día. No dice que sea el primer día de la semana. El Nuevo Testamento no dice que el primer día de la semana sea el día de reposo. Si aquí vemos que el Nuevo Testamento dice que es el séptimo día y por alguna mala interpretación usted cree que en el mismo Nuevo Testamento
dice más adelante que es el primer día, entonces el Nuevo Testamento se estaría contradiciendo. En ningún lado la Biblia ni el Nuevo Testamento llaman al primer día de la semana el día de reposo. Y aquí estamos viendo, en toda la Biblia ya lo vimos, pero en el Nuevo Testamento también, que le está llamando al séptimo día el día de reposo. Y aquí mismo confirma lo que vimos en Génesis desde el inicio de la creación. Aquí en el verso 4 de Hebreos 4 dice quién reposó ese séptimo día y dice que fue Dios. Por eso es el reposo de Dios. Y Dios reposó un día. Dios no reposó en Cristo. Entonces ahora usted no salga con que su reposo es Cristo, porque el reposo, vea lo que hace referencia al día que reposó Dios. Y repito, Dios reposó un día. Dios no reposó en Cristo. Se trata del día en que Dios reposa. Y repito, Dios reposa un día. No me salga con que Cristo es su reposo. Cristo es reposo para las almas, pero hay un día que Dios bendijo y santificó y reposó en ese día y es un día. Cristo es el reposo del alma. Cristo no es reposar de nuestras obras y aquí el reposo está hablando de reposar de sus obras. Dice en Mateo en el capítulo 11, en los versos 28 al 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, lo dice muy claro, para vuestras almas. Cristo dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Qué haré descansar? Dice, hallaréis descanso para vuestras almas. El mandamiento es para descansar de sus obras, no para descansar el alma. Cristo es descanso para nuestras almas, pero es descanso todos los días, no solo un día. Y el descanso de las obras sí es descansar un día. No dejemos que las doctrinas y las religiones nos sigan engañando. Y si en toda la Biblia, hasta en el mismo Nuevo Testamento, se habla del séptimo día como día de reposo, ¿de qué día nos estará hablando? El mismo Nuevo Testamento en Lucas 4:16, donde dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Está hablando de Cristo, por supuesto. Cristo en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Cristo tenía por costumbre guardar el día de reposo y en toda la Biblia ya vimos que el día de reposo es el séptimo día. ¿Por qué dicen que Cristo no guardó el día de reposo? Y más cuando Cristo mismo dijo que Él guardó la ley y en la ley está el séptimo día de reposo. Esto está ahí en Mateo, en el capítulo 5, en el verso 17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Es muy claro Cristo en decir que Él vino a cumplir la ley, pero ¿cómo podemos decir que Cristo cumplió la ley, pero no guardó el día de reposo que está en la ley? Si esto es así, entonces Cristo mintió. Y Él dijo que Él vino a cumplir la ley, pero no guardó el día de reposo que está en la ley. Y dése cuenta, esto lo dijo Cristo, porque hoy los que le dicen que Cristo no guardó el día de reposo son hombres, pastores. ¿A quién le cree? Estas son palabras de Cristo. ¿Le cree a lo que dijo Cristo cuando Él dijo que no vino a abrogar la ley, sino que la vino a cumplir? ¿O le cree a los pastores que le dicen que Cristo no guardó el día de reposo? No olvide que el día de reposo está en la ley. Y más del mismo Nuevo Testamento, hablando del día de reposo, dice en Lucas, en el capítulo 23, en el verso 56. Dice, y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, dice, conforme al mandamiento. Entonces, si hay un reposo dado como mandamiento
y que se seguía guardando en el Nuevo Testamento, porque estamos leyendo un Nuevo Testamento, es Lucas. Y si tomamos en cuenta que en el Nuevo Testamento no hay ningún mandamiento para guardar ningún día de reposo, entonces esto lo debería hacer más claro, porque solo en el Antiguo Testamento hay instrucciones específicas de cómo guardar un día de reposo. Repito, en el Nuevo Testamento no hay instrucciones para guardar ningún día de reposo, y Cristo tampoco dio como mandamiento ningún mandamiento para guardar ningún día de reposo. Y estamos viendo aquí en el Nuevo Testamento que dice que estas mujeres descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Estas mujeres estaban guardando un reposo como mandamiento, y ese mandamiento no fue dado en el Nuevo Testamento ni dado por Cristo. Aquí en Lucas 23 ya es después de la muerte de Cristo, ya estaban bajo gracia y ellos seguían guardando un día de reposo, y dice conforme al mandamiento, que no fue dado en el Nuevo Testamento ni por Cristo. Entonces estas mujeres, estando en el tiempo del Nuevo Testamento, estaban guardando un día de reposo como mandamiento no dado por Cristo y mandamiento que está en la ley de Moisés. Y estando ellas en el Nuevo Testamento, estando después de la muerte de Cristo y estando bajo gracia, siguen guardando mandamientos dados en la ley de Moisés. Que si este no era el reposo del sábado, sino que era el reposo del primer día de panes sin levadura, pues eso empeora la situación para aquellos que no quieren cumplir la ley de Dios dada por Moisés, porque entonces el Nuevo Testamento le está diciendo que hay que guardar los reposos de las fiestas de Dios. Por lo tanto, hay que guardar no solo el reposo semanal, sino también las fiestas de Dios y sus reposos. Y lo está diciendo el Nuevo Testamento. Por donde lo quieran ver, esto le sigue y le seguirá llevando a cumplir cada vez más la ley de Moisés. Y no solo ya el reposo del séptimo día, sino que ahora también tendrán que cumplir los reposos de las fiestas de Dios y las fiestas de Dios. Pero ¿sabe cuáles son los peores ciegos? Exacto, los que viendo no quieren ver. Más del Nuevo Testamento, en Mateo, en el capítulo 28, en el verso 1 dice: pasando el día de reposo al amanecer del primer día de la semana. Vea cómo dice aquí, está muy claro, y es Nuevo Testamento. Dice, pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana. Aquí está diciendo claramente que el día de reposo no es el primer día de la semana. Aquí dice claramente que para el primer día de la semana ya pasó el día de reposo. Y dicho por el Nuevo Testamento, el primer día de la semana no puede ser el día de reposo. Lo dice el Nuevo Testamento, porque el primer día de la semana ya pasó el día de reposo. Y teniendo la semana 7 días, un día antes del primer día es el séptimo día de reposo antes del primer día de la semana. Por esto, para el primer día de la semana ya pasó el día de reposo. Y los apóstoles se reunían a compartir el pan el primer día de la semana, pasado el día de reposo. Por lo que esto dice también con claridad que los apóstoles, si se reunían el primer día de la semana, ese no era el día de reposo. El mismo Nuevo Testamento le está diciendo que el primer día de la semana ya pasó el día de reposo. Y regresando a Hebreos 4, nos quedamos en el verso 4, sigue el verso 5, donde dice, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, en el reposo de Dios, en su reposo no entrarán. ¿Quiénes? Los del verso 3 de aquí de Hebreos 4. Los que no creyeron y que son los que Dios juró que no entrarían en su reposo. Pero no olvide que también faltan algunos
que sí entrarán en el reposo de Dios, como lo vimos en el verso 6, que es el que seguiría, donde dice que faltan algunos que entren en él, en el reposo. Y dice, aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, dice que no entraron por causa de desobediencia. No entrar en el día de reposo se toma como desobediencia y dicho por el Nuevo Testamento. Y no hay otro reposo que no sea el séptimo día, igual dicho por el mismo Nuevo Testamento. Si alguien no entra en el día de reposo de Dios porque la iglesia o el pastor o un hombre le dicen que su reposo es Cristo, o que el sábado no es para nosotros, sino para los judíos, o porque le dicen que estamos bajo gracia y no bajo ley, o porque para eso murió Cristo, por lo que sea que le digan, por lo que sea que usted reciba esa palabra de hombre, si no entra en el día de reposo, la Biblia, el mismo Nuevo Testamento, toma eso como desobediencia, porque no entrar en el reposo por causa de lo que le digan los hombres pastores, eso se toma como desobediencia. ¿Son los hombres los que le dan 1000 razones para no entrar en el reposo de Dios? Pero esos hombres están siendo usados por la serpiente. Mucho cuidado con dónde y de quién está aprendiendo la palabra de Dios, porque la serpiente es astuta, no se le olvide. Y no se le olvide que la serpiente engaña con lo que dice la Biblia. Y hoy la serpiente, a través de engaño, ha entrado encubiertamente en las religiones, a través de pastores impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, diciendo que ya no tenemos que obedecer a Dios y que ya podemos no cumplir su ley. Pero seguimos en Hebreos 4, sigue el verso 7, dice, otra vez, determina un día, ahí está, determina un día. Hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezca sus corazones, hermano. Dice, si oye hoy su voz, si oyen hoy la palabra de Dios, que aún en el Nuevo Testamento les habla del reposo como el séptimo día, dice, no endurezcan sus corazones. La Biblia se lo dice. En toda la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento, le dice que hay un reposo y que es el séptimo día. La Biblia no habla en ningún lado de que el reposo sea otro que no sea el séptimo día, dice el verso 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Después de Moisés, al pueblo Josué les dio los mandamientos y por supuesto les dio el séptimo día de reposo. Y después no les daría otro día. No hay otro día como mandamiento para día de reposo. Toda doctrina que nos quiera hacer creer que no cumpliendo este mandamiento de Dios no estás mal, esa doctrina tiene que ser doctrina de demonios. Porque ¿cuál es la voluntad de Satanás? La voluntad de Satanás es que se desobedezca a Dios, es que no se cumplan los mandamientos de Dios. Por la razón que sea, a Satanás no le importa la razón por la cual usted desobedece a Dios y no cumple sus mandamientos. A Satanás le importa que no cumpla los mandamientos. Satanás busca que no se obedezca a Dios. Y no cumplir los mandamientos de Dios es no obedecer a Dios. Con eso, Satanás ya ganó. Con eso, usted ya está de su lado. No necesita matar a alguien ni hacer cultos demoníacos para estar usted del lado de Satanás. Es por eso que si una doctrina te enseña que puedes no cumplir mandamientos de Dios y que está bien, que no está mal, esa es una doctrina de demonios, porque el no cumplir mandamientos de Dios es voluntad del demonio. Por eso es una doctrina de demonios. Seguimos en Hebreos 4, verso 9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y ya vimos en toda la Biblia, hasta en el Nuevo Testamento, qué día de reposo es y qué es el séptimo día. Y aquí lo dice muy claro, solo hay un día para el reposo de Dios, para el reposo del pueblo de Dios, no hay más. Puede haber más reposos, pero para el pueblo de Dios solo hay un día. Dice el verso 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios
de las suyas. Ahí está, confirma todo lo que estamos viendo. El que ha entrado en el reposo de Dios también reposa de sus obras como Dios reposó de las suyas. Otra vez, se trata de reposar de nuestras obras, así como Dios reposó de sus obras. Que Cristo sea el reposo de nuestras almas es algo espiritual, no son obras físicas, es reposo para el alma. Y reposo para el alma, Cristo lo es todos los días, no solo un día, no solo el séptimo día. Este único día de la semana es reposo de nuestras obras. Cristo no es reposo de nuestras obras. El verso 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Vea lo que dice. Procuremos hoy, que aún se puede, entrar en el reposo de Dios, que es el séptimo día. No caigamos en el semejante ejemplo de desobediencia que nos están haciendo caer los pastores impíos que convierten en libertinaje la gracia, diciendo que ya no tienes que guardar el reposo, que ya puedes no guardar la ley de Dios. Eso es convertir en libertinaje la gracia. El mandamiento para el reposo del séptimo día es que se repose de las obras, como lo acabamos de ver, que lo dice el Nuevo Testamento. El sábado es el reposo de nuestras obras, como Dios reposó de sus obras. El sábado no se trata del reposo de nuestras almas. En Mateo 11, que ya lo vimos, del 28 al 29, Cristo pide que llevemos un yugo sobre nosotros. Este yugo, por supuesto, tenemos que llevarlo todos los días, no un día. Esas citas donde hablan de que Cristo es nuestro reposo, no hablan de un día. Y el mandamiento para guardar el día de reposo de nuestras obras, sí hablan de un día. Reposar de nuestras obras es acostarse en la cama, es no trabajar, es reposo físico. Y el reposo físico es no hacer ninguna obra física. Las instrucciones que hay para el mandamiento del reposo son instrucciones para lo físico, no son instrucciones para reposar el alma. Y Cristo es reposo para nuestras almas y lo es todos los días, no solo un día, como ya lo explicábamos. Repito, el guardar el sábado se habla de reposar del trabajo físico un día y solo un día, porque tampoco se nos está diciendo que descansemos del trabajo físico todos los días. Así no trabajaríamos nunca, ningún día. Es trabajo de nuestras obras físicas. Y es claro que del alma no se habla de que el alma repose un día con Cristo. El alma reposa siempre, todos los días con Cristo. Y como lo veíamos ahí mismo en Hebreos 4:4, nos dice claramente que es el séptimo día de reposo. Y en el verso 30 de Mateo 11 nos habla de cargar el yugo, que es fácil, y la carga ligera. Yugo y cargas ligeras que se deben llevar todos los días, no solo un día. Si queremos tomar a Cristo como el reposo de nuestras obras, entonces nunca trabaje, porque Cristo es nuestro reposo siempre, no solo un día. Y entonces, ¿qué día debemos cumplir el mandamiento que cumplieron las mujeres de las que vimos en Lucas 23:56 y que lo cumplieron en el Nuevo Testamento? ¿Y qué día debemos cumplir entonces lo que dice la Biblia que se debe cumplir en los mandamientos en Éxodo 20 del 8 al 11? Si Cristo es nuestro reposo, ¿qué día tomamos para cumplir todo lo que el cuarto mandamiento dice que debemos cumplir? ¿O cómo cumplimos o qué día cumplimos el cuarto mandamiento de la Biblia? Y para terminar, hay que entender que Cristo no se compara con nada. Él es mucho más grande que el día de reposo, incluso Él es mayor que el templo, lo dice en Mateo 12:6. A Cristo no se le puede comparar con nada, ni con el templo, ni con el día de reposo. Cristo es más grande que el templo y que el día de reposo. Es por eso que Él es el Señor del día de reposo, como está en Marcos capítulo 2, verso 28. Cristo es Señor aún del día de reposo. Y es Señor de alguien, y ser Señor de alguien es que eres mayor a ese alguien, porque el siervo no es mayor que su Señor, como está en Juan 13:16. Si Cristo es Señor del día de reposo, entonces Cristo es mayor que el día de reposo. Cristo es más grande que el día de reposo, por eso es el Señor del día de reposo. Cristo ya existía antes que existiera el día de reposo,
porque Él existe desde antes que fueran creados los cielos y la tierra. Y el día de reposo existe hasta después de que ya existían no solo los cielos y la tierra, el día de reposo existe hasta después de 6 días de creación. Hasta el día séptimo existió el día de reposo. Y no porque Cristo es mayor que el día de reposo, eso significa que ya no tenemos que guardar el día de reposo. Nada tiene que ver. ¿Qué tiene que ver la grandeza de Cristo con que usted guarde o no guarde el día de reposo? Nada tiene que ver. ¿Qué tiene que ver la grandeza de Cristo con que usted obedezca o no obedezca a Dios en su ley? Nada tiene que ver. Y dése cuenta que al decir que Cristo es nuestro reposo, con eso usted está minimizando a Cristo, porque Cristo es más grande que un día de reposo. Y el verso 27 de Marcos 12 dice, el día de reposo fue hecho por el hombre y para el hombre, no es al revés. El hombre no fue hecho por el día de reposo. El día de reposo fue hecho para que reposara el hombre de sus obras como Dios reposó de las suyas, ya lo vimos. Por pura lógica. Si no existiera el hombre, no se necesitaría un día de reposo para el hombre. Por lógica, pues porque no existe el hombre. Solo a esto se refiere aquí. No se refiere a que como el sábado fue hecho por el hombre, entonces el hombre puede ya no guardar el día de reposo. No, repito, no se deje engañar por las religiones y por las malas interpretaciones de pastores impíos que no quieren sujetarse a la ley. Vamos a dejarle hasta aquí en este tema, hermano. Que Dios le bendiga y le guarde.